Buenas noches. Como hacemos de vez en cuando, hoy vamos a dejar a un lado la mala salud de la política para hablar de nuestra salud, de cómo cuidarla, porque sencillos hábitos relativos al descanso, la alimentación o la actividad física pueden cambiar completamente nuestra calidad de vida. Por ejemplo, caminar solo 30 minutos al día puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas cada noche de forma habitual puede aumentar el riesgo de diabetes. Lo que ponemos en nuestro plato puede ser tan poderoso como una medicina o, todo lo contrario, muy perjudicial. Hoy nos acompañan 4 profesionales de la salud que nos van a ayudar a entender por qué los hábitos saludables no son una moda, sino una necesidad, para nosotros y para nuestras familias. Bienvenidos. Muy bienvenidos y gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla escuchando los consejos que les vamos a dar, bueno, yo no, les van a dar los invitados de la mesa sobre un tema absolutamente interesante. Hacemos ese paréntesis porque les prometo que la semana que viene abordaremos la actualidad política y además será para cerrar ya la temporada, 13 temporadas consecutivas, 13 años consecutivos haciendo el programa todos los jueves, incluso durante la pandemia. Nos acompañan, les presento a los invitados, a Javier López Román, que él es médico y además el director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas tardes, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, estar un rato con nosotros. Fantástico, genial. Muchas gracias. Nos acompaña también Ana Pérez Ballesta, ella es médico especialista en atención familiar y comunitaria, atención primaria, y además luego se ha especializado tanto en riesgos laborales como en urgencias y emergencias, ¿es así, verdad? Sí, esos 2 másteres son los que tengo. Buenas Muy bien, noches. buenas noches y bienvenida por estar también con nosotros. Juana Morillas es graduada en farmacia y experta en nutrición humana y dietética durante mucho tiempo. Ha estado en alguna ocasión en este programa y es un lujo tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Muchas Juana. gracias, Antonio. Para mí es un lujo siempre estar aquí y, como les decía antes a mis compañeros de mesa, estas ocasiones son un regalo, porque los que nos dedicamos a trabajar en investigación, en estudiar, poder luego comunicar fuera de la universidad, pues estos conocimientos que vamos acumulando con el tiempo, yo creo que es el sentido de nuestro trabajo, el poder divulgar al final y trasladar estos conocimientos al resto de la población, que bien se merece que hablemos hoy de hábitos saludables, y como forma de afrontar un verano lo más saludable posible para todas. Muchas gracias, Juana. Y también les presento a continuación a José Manuel Felices. Él es médico especialista en radiodiagnóstico y radiología intervencionista, ahora está en Lorca y también es profesor de esta casa, de la Universidad Católica de Murcia. Y bienvenido, José Manuel, un placer. Muy bien, para mí también es un placer y divulgar, venir a hablar de salud, de lo que nos gusta y de cuidar a la población es un entretenimiento y un lujo. La verdad es que seguro, si siguen ustedes este programa, a Javier lo habrán visto en alguna ocasión, a Juana también, pero tanto a Ana como a José Manuel los conocerán casi mucho más si siguen las redes sociales, porque son unos divulgadores que en redes sociales como Ana, mi doctora, y como el doctor Felices, la verdad es que tienen unos seguidores, una cantidad enorme de seguidores y hacen una labor divulgativa fantástica. Yo, siempre que cada cierto tiempo hacemos un programa dedicado a la salud, al bienestar de la gente, de las personas, y cada vez que lo hago, cada 7, 8 semanas, cada vez que lo hago, siempre quiero hacer 2 cosas, para empezar. Por una parte, agradecerle a los invitados que, bueno, son especialistas, tienen su trabajo, no tendrían por qué estar aquí, no tienen ninguna necesidad y, sin embargo, consideran que la divulgación es buena para toda la ciudadanía, que compartir lo que conocen es mejorar la salud, no solo en sus aulas o en sus consultas, sino haciéndolo desde un medio de comunicación masiva como puede ser la televisión o las redes sociales. Así que muchísimas gracias por esa sensibilidad de querer compartir y de querer divulgar. Y luego, cada vez que hago ese programa, me acuerdo de una persona muy querida para mí y para algunos de los que están aquí o para todos,
y añorada también, que es Juan Madrid. Juana, es así, ¿verdad? Así es, se me hace un nudo y me resulta difícil todavía hablar de Juan Madrid, del doctor Madrid, porque sin estar él todavía enfermo, yo había caído ya en esa maldita enfermedad de la que gracias a Dios estoy recuperada, y él fue el que me sacó en cierto modo del pozo, porque estando pues en tratamiento de quimioterapia me llama un día y me dice: Juana, tienes que salir de la cama y tenemos que empezar con actividad física. Y yo pues en aquella situación le decía: Juan, no puedo ni hablar, no puedo moverme. Y fueron sus palabras, fue su ánimo y esa energía que sabes tú que trasladaba Juan, sí, el que me infundieron, que yo reconozco que nunca he sido deportista, y el que me sacó de la cama para decir: vamos a empezar con una actividad física de fuerza, que además sabemos que hoy por hoy es un pilar fundamental en procesos oncológicos. Y siempre se lo agradeceré a Juan. Después de estar yo ya empezando mi recuperación, cayó él y bueno, pues ahí tenemos a Juan ayudándonos desde arriba, porque nos está hoy ayudando y se está riendo de vernos aquí como estamos participando. Sin duda alguna, así es. Él decía un médico amigo mío que la labor del médico es doble. Por una parte decía que es trato y tratamiento. Y yo creo que ahí los que estáis aquí coincidís bastante, ¿no, José Manuel, por ejemplo? Sí, bueno, de hecho, citando a Juan, ¿no?, que siempre con los alumnos, yo tuve la suerte de rotar con él, fui alumno interno de endocrinología en sexto y roté tanto con él como con el doctor José Ramón Cuenca, que también falleció, y fue un lujo aprender de ellos, aprender de su trato al paciente, de cómo eran cercanos, incluso divertidos. O sea, sobre todo, bueno, ambos, ¿no? Y esta labor de divulgación, yo empecé a verla en el doctor Juan Madrid, admirarla como estudiante y bueno, de alguna manera inspiró esto en mí, y el doctor Cuenca también, esa manera de ser cercano y divertido, cómo llegaba y le sacaba una risa a los pacientes, era impresionante, era algo admirable, y que por suerte la escuela de la risaca de endocrinos sigue esa línea tan fantástica que marcaron. La verdad es que, hablando de la divulgación, vosotros, y voy a tocar un tema que yo creo que es delicado, que hasta hace unos años la divulgación eran los libros, era la radio, era la televisión, era la prensa, pero cada vez más los medios de las redes sociales. Y primero, es como que se quería levantar una barrera ahí. Yo siempre he dicho que es ponerle puertas al campo, sí, como cuando la prensa escrita decía, de la digital nada. Yo trabajo muchos años en la prensa escrita y digital, de la digital nada. Claro, y se decía, no, redes sociales no, si usted se quiere fiar de algún experto y tal, que no sea de las redes sociales. Yo creo que, no sé si seguro que estáis de acuerdo conmigo, ¿por qué no de las redes sociales? Lo importante es quién lo dice en las redes sociales. Exacto. Ahí está la clave. Otra cosa es que nos ceguemos ante, tengo tal molestia, voy a ver qué me dice la IA, voy a hacer actividad física, a ver qué encuentro por ahí poniendo en Google no sé qué cosa. Eso sí que es un peligro y habría que discernir mucho, ¿verdad? Sí, es un peligro efectivamente, porque al igual que nosotros ahora mismo hemos empezado a informar, ¿no?, hay mucha gente desinformando, hay mucha gente diciendo mensajes a la población sin ningún tipo de pudor que no son verdad, y son pues, para lucrarse o por, no sé, por mil motivos. Y uno de los motivos por los que empezamos a divulgar fue un poco por hacer ese contrapeso, ¿no?, porque no había tanta divulgación científica a nivel de salud de calidad, y en España pues gente puntera en esto no hay mucha. No hay mucha. Entonces, pues nos pareció una buena oportunidad. Yo, en mi caso de médico de familia, pues de abrir mi cupo un poco más, ¿no? Mi cupo de pacientes, pues hacerlo un poquito más grande. Javier, cada vez la esperanza de vida va creciendo más, sin duda alguna. Por cierto, que sobre ese tema dentro de poco daremos una importante noticia en esta casa, ¿vale? Tenemos algo importante, componente nuevo. Es algo importante que comunicar en unos días seguramente. Y que ojalá que dé muy buenos frutos, seguro que lo va a dar. Seguro. Decía que cada vez va creciendo más la esperanza de vida. ¿Es porque nos cuidamos más y comemos mejor, hacemos más actividad física, la dieta mediterránea es algo súper habitual? ¿O es porque la medicina
los tratamientos hacen que se compense lo que no hacemos bien? ¿Qué está ocurriendo en realidad? Pues yo creo que a pesar de que no nos cuidamos absolutamente nada y que no cuidamos nuestros hábitos de vida, tenemos más esperanza de vida. ¿Sí? O sea que habrá que buscar los factores en otros lugares, creo yo. Tecnología, avance científico, avance en la medicina, avances tecnológicos. Seguramente el doctor Felice José Manuel puede decir muchísimo el avance que ha tenido últimamente en los métodos diagnósticos de radioterápicos, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo a fijar la enfermedad, diagnosticarla y poder atacarla. Y los métodos terapéuticos pues igualmente. Yo creo que por ahí va más. Porque lo que observamos la gente que nos dedicamos al ejercicio físico, lo que nos dedicamos a la nutrición es justo lo contrario, ¿no? Que tal vez la tecnología que tanto nos ayuda en medicina pues nos dificulta y nos conduce al sedentarismo. Y tal vez la tecnología y los estudios de investigación que tanto dicen en nutrición cuál debería ser la nutrición más correcta, pues justo no sé por qué razón, no lo acabo de entender, los humanos nos movemos en sentidos contrarios, ¿no? Tal vez la facilidad del alimento, es decir, el alimento rápido, el fácil, el sencillo, que generalmente no es el más útil, necesario, el que cubre las necesidades mínimas tiene mucho la culpa, ¿no? Pero realmente si consiguiésemos unos hábitos de vida mejor, tal vez no conseguiríamos más años vividos, pero sí de más calidad, y esto es muy importante. Sí, Juana. Mira, precisamente una noticia que he leído esta mañana. Expertos en nutrición abordan en una jornada cómo vivir más y mejor. Y dicen que España ocupa el primer puesto como país más saludable del mundo, donde en unos años superaremos la esperanza de vida de Japón, situando la esperanza de vida en unos 86 años. España no es el país más avanzado del mundo en tecnología ni de diagnóstico ni de tratamientos, y en cambio, pues algo más tenemos aquí, sí, que pues tendremos que también valorar, es decir, más allá de esos avances tecnológicos que tenemos en nuestros hábitos de vida, que estoy de acuerdo totalmente, es decir, cada vez comemos peor. Cuando más información hay, seguimos comiendo peor, seguimos haciendo poca actividad física para la que deberíamos, pero algo hay a nuestro favor en nuestra zona. Aunque no queramos. Aunque no queramos, es difícil. Hace muy poquito una persona, un amigo, me comentaba, me voy a reunir con el embajador de Japón, porque España y Japón tenemos una cuestión común. Digo, sí, social común. Digo, ¿cuál? La esperanza de vida. Somos los dos países de los más longevos a nivel mundial. Bueno, pues bienvenido. O sea, metamos calidad de vida, ¿no? Metamos que los últimos años de nuestra vida, los últimos 20 años que probablemente pasaremos jubilados y dedicándonos a lo que realmente nos gusta, pasémoslos en las mejores condiciones. Yo creo que ese es un reto que tenemos todos, los tecnólogos, los médicos, los científicos, todos. Yo creo que hay un punto en España, en la forma, en los hábitos nuestros, y es que sociabilizamos muchísimo. Sociabilizamos mucho y envejecemos sociabilizando. Y uno de los parámetros que se ha visto en Japón y en sociedades como la nuestra que ayudan a envejecer con mejor calidad de vida, que envejecer más, es la sociabilización. De manera que es muy distinto el envejecer uno solito en su casa o en una residencia donde a lo mejor no tiene esa capacidad de sociabilizar, que estar pues con tu familia, con tus vecinos. Aquí en Murcia somos muy de estar en la calle y de sociabilizar mucho. Yo creo que eso es un punto que habría que analizar pues los sociólogos para Yo la verdad es que en este programa cuenta. estoy muy tranquilo porque ninguno de los cuatro lleva bata. Si no, lo estaría pasando fatal, horriblemente, pero no es el caso. José Manuel, las pruebas diagnósticas en las que tú eres especialista, ¿hasta qué punto ayudan y especialmente para qué? ¿Y en qué momento, en qué etapa? Pues yo sí recojo el cable que ha planteado Javier, porque el tema es que las pruebas diagnósticas cada vez nos ayudan a diagnósticos más precoces y a llegar a lo que le pasa al paciente antes. Terminamos las odiseas diagnósticas, que se le llaman, las terminamos antes y le damos una solución a tiempo. Entonces, todo el tema del cribado del cáncer de colon, el cribado del cáncer de mama, de los cánceres más frecuentes, es lo que nos hacen tener la posibilidad de actuar a tiempo. Los tratamientos también mejoran, por supuesto. De hecho, la radiología es un lujo formar parte de esta especialidad porque veo el avance tanto en el diagnóstico precoz como en los tratamientos mínimamente invasivos, en no necesitar abrir un cuerpo, que eso genera un estrés enorme. La cirugía siempre será una manera excelente de solucionar problemas, pero si tenemos una alternativa previa mínimamente invasiva en la que no generamos tanto estrés a ese organismo que ya está sufriendo porque tiene una enfermedad, nos ayuda
a que la esperanza de vida y la recuperación, la morbimortalidad, reduzca muchísimo. Y ahí es donde los radiólogos tenemos mucho que decir y mucho que crecer, ¿no? en estas terapias, este intervencionismo, estos catéteres, ¿no? Lo que la gente conoce como los cateterismos, tanto para el corazón, para el ictus, toda la terapia que viene en oncología, tanto por nuestro servicio en la ablación de tumores, viéndolo a través de la ecografía, pinchando, quemando el tumor sin necesidad de abrir, como por la parte de la radioterapia, que son otro servicio, la oncología radioterápica, son excelentes. Aumentamos muchísimo las posibilidades de tratar tumores o enfermedades que antes solo tenían la opción quirúrgica. Eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto se ha avanzado en el sentido de que esas pruebas no sean invasivas o no sean peligrosas? Porque sabes tú que, oye, pues que si la ecografía o si el TAC, ¿cuál es el más peligroso, la radiación más alta? Ese debate también lo tienen algunas personas. Sí. Hay a quien le da igual, me la manda el médico y me lo hago, y hay otros como que pueden mucho con ellos, ¿no? Pues hombre, está claro que el TAC es la prueba principal que utilizamos con radiación, porque la ecografía no emite radiación, es ultrasonido, como los murciélagos, y la resonancia es una estimulación magnética, como acercarte al frigorífico de casa, no tendría ningún problema. El TAC es el que utiliza radiación, igual que la radiografía y las mamografías, pues mucha gente pregunta la diferencia entre y la mamografía. La mamografía es una radiografía de la mama, igual que hacemos una radiografía de tórax o de la mano, pues es una radiografía de la mama. Pero son radiaciones cada vez más controladas. La radiación lleva con nosotros desde finales del siglo XIX, es decir, más tiempo que los antibióticos. ¿Qué estudio tenemos de la radiación a día de hoy? Cada vez más. La radiación cada vez es más segura. En mitad del siglo XXI que estamos, la radiación cada vez es más segura. Tenemos servicios de radiofísica, tenemos personas especialmente implicadas en que la prueba sea segura para el paciente, en que la dosis sea óptima y, por supuesto, cuando hay una justificación, la prueba es segura para el paciente. La probabilidad de desarrollar un cáncer, la ínfima probabilidad de desarrollar un cáncer por exponerte a una radiación puntual y controlada frente a un diagnóstico precoz o un seguimiento de un cáncer activo, el riesgo-beneficio es claramente hacia el beneficio. Además, fíjate, ya no hablando de esas pruebas, hace muy poquito hablando con un amigo neurólogo, me comentaba también los avances que, por ejemplo, en 20 años ha habido a la hora de hacer un electroencefalograma y de la capacidad de encontrar pequeñitos detalles que hace unos años era imposible, pasaban desapercibidos. ¿Qué se puede detectar con esas mejoras? Ponnos algunos ejemplos, José Manuel, cosas que se pueden detectar y por tanto prevenir. La sensibilidad de las pruebas se dispara gracias a que cada vez la tecnología avanza, que cada vez conocemos más y inevitablemente viene la inteligencia artificial, en mi opinión, a mejorar al diagnóstico y a lo precoz del diagnóstico, a que seamos más sensibles. No viene a sustituirnos, viene a complementarnos. En el momento en el que yo veo una prueba y después de echarle mi tiempo y de revisar todo, utilizo una herramienta de inteligencia artificial para intentar aumentar mi sensibilidad y luego, por supuesto, chequeo lo que esta herramienta propone, es una manera de ser capaces de adelantarnos al máximo. Entonces, viene una época potente, en mi opinión. De hecho, ahora voy a la Universidad de Harvard a formarme específicamente en la implementación de la inteligencia artificial en el hospital. Así que creo que viene una época en la que vamos a ser mucho más sensibles, vamos a aumentar la esperanza de vida por los diagnósticos aún más precoces. ya no sé si acompañaremos con los hábitos que, por supuesto, tenemos que acompañar con los hábitos. Ana, puede ser que haya gente, bueno, seguramente hay gente, a ver, yo no quiero que me hagan pruebas por si me encuentran algo. Sí. Pero también habrá gente que diga, quiero que me hagan una prueba, quiero que me hagan esto. Que me lo hagan todo. ¿Te encuentras en la consulta personas de los dos tipos? Sí. Pídeme una analítica con todos los marcadores tumorales. No, vamos a ver, los marcadores se piden una vez que tienes un tumor
para controlarlo, para ver la evolución, para ver el seguimiento. Entonces, muchas veces ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que encontrar el término medio. Es verdad pues, que llega a una edad, normalmente pues, a partir de los 40, 50, según tus hábitos y según tu calidad de vida y las enfermedades que puedas o no tener, pues que hay que ir haciendo ya pruebas, cribados y cositas, lo que hemos estado hablando, ¿no? De la mamografía, la colonoscopia. En mujeres, por ejemplo, veo que está súper olvidada la osteoporosis. Las densitometrías brillan por su ausencia. O sea, te pones a revisar la historia de los pacientes. Josefa, de 76 años, y su última densitometría se la hizo hace 9. Por Dios, se va a romper la cadera en cualquier momento si no lo pillamos a tiempo, ¿no? Entonces hay que encontrar el término medio y confiar un poco en el profesional, ¿no? Ir a preguntar, ¿no? Al final, mucha gente viene a la consulta a veces como quien viene a hacer la compra. Dame esto, mándame esto y mándame a este sitio y a este otro especialista. Y a veces pues hay que dejarse también guiar un poco por el profesional. Apuntaban, ha dicho una edad, 40, 50 años. No sé si es casualidad o es a partir de ese momento, Javier, en el que hay que empezar a cuidar determinadas cosas y a hacer determinadas pruebas. No. No necesariamente. No, todo lo contrario. Mi padre decía que cuando naces, dice, ¿a partir de cuándo debo empezar a hacer tal cosa para mejorar? ¿A partir del nacimiento? No, ya llevas casi unos meses perdidos, ¿no? No, somos como nos educamos. Por tanto, o educas a tu organismo en unos determinados hábitos de vida desde el instante cero, o conforme vayas creciendo va a ser mucho más dificultoso que adquieras esos hábitos de vida. Si adquirimos hábitos de vida siendo pequeñitos, una correcta nutrición, qué comer, qué no comer, ejercicio físico, hábitos de sueño, terapia antiestrés o mecanismos de defensa ante el estrés, etcétera, 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 todos esos factores que sabemos que inciden en la calidad de vida de forma fulminante, vamos a tener unas armas maravillosas para luchar contra cualquier proceso cuando seamos mayores. Pero es que eso es luchar contra corriente, Javier. Pero es obligada. Y los que estamos aquí lo tenemos claro, es obligada, no contra corriente, contra divulgadores que estabais hablando antes. Contra corriente, porque con el ritmo que llevamos de trabajo, claro, contra las prisas, el estrés, claro, las prisas y me compro algo precocinado. Contra tantas cosas es luchar contra corriente. Eso decía mi mentor, que el cuerpo que tenemos metabólica y genéticamente es uno y que las condiciones en las que vivimos son justo contrapuestas a lo que es nuestro metabolismo y nuestra genética. Pero tenemos que vivir con eso y tenemos que intentar acondicionar nuestra forma de sentir, nuestra forma fisiológica de comportarse en nuestro metabolismo a lo que tenemos hoy día. Hablabais antes de los procedimientos diagnósticos, ¿vale? Y habláis de la radiactividad, ¿no? La radiactividad tiene su parte buena y su parte mala y a veces nos sirve para cosas muy beneficiosas. Pues esta es la clave de todo. ¿Para qué utilizamos las cosas? Las cosas están ahí, los avances científicos están ahí, pero ¿para qué los utilizamos? A mí me encantaría que todos los sabios del mundo tuviesen una capacidad divulgativa. Se les debería de obligar a utilizar un porcentaje de su tiempo a comunicar. Ya sé que algunos serán más comunicadores y otros menos comunicadores, pero necesitamos que que los sabios lleguen a la población general, que los sabios comuniquen sus verdaderos conocimientos, ¿no? Bueno, pues tenemos una responsabilidad moral. Exacto. Y es que nosotros, la sociedad ha invertido mucho en formarnos, en que estudiemos, en que investiguemos. Eso tenemos que devolvérselo a la sociedad. Es decir, nosotros tenemos moralmente que dar lo que podamos, porque nos ha dado mucho esa sociedad. Entonces, en esa educación en hábitos, yo creo que hay un punto de inflexión, que es la educación en la infancia. Y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, porque cuando la persona ya tiene 20, 25 años, ya es difícil que si no ha tomado nunca fruta, lo convenzamos en tomar fruta. Pero cuando estamos en el colegio, junto a esas matemáticas, junto a esa lengua, junto a esa ciencia de la naturaleza, no sé yo ni cómo se llaman las asignaturas del colegio, pero tenemos que inculcar hábitos saludables de cómo comer. ¿Por qué? Porque las personas que ahora mismo no están llevando a cabo unos hábitos saludables no han recibido esa formación en la infancia y han crecido y hemos crecido pues dejándonos llevar por la tradición de lo que veíamos en casa, por la tradición de lo que veíamos en nuestro ambiente, pero ahora tenemos ya una obligación y es formar y educar en nutrición, formar y educar en actividad física, formar y educar en salud, en hábitos saludables. Sí, entonces, completamente de acuerdo, porque el juramento hipocrático, en el caso de la medicina,
todo el mundo lo asocia a la recuperación de la salud, pero no solo es la recuperación de la salud, la prevención y la promoción de la salud son parte de nuestro juramento y de ese deber que tenemos con la sociedad. Y a mí me parece que el médico en redes sociales, el farmacéutico en redes sociales, el nutricionista en redes sociales, tiene un papel importante. Tiene un papel importante de llegar a la población de manera... Llegar a la población, tenemos la oportunidad de entrar donde la población va a entretenerse y de manera entretenida transmitirles mensajes que pueden cambiar sus vidas, que pueden cambiar vidas y que pueden mejorar los hábitos de miles de personas. Y es una oportunidad fundamental, con una responsabilidad grande, porque es verdad que hay profesionales que pueden dejarse llevar un poco por la viralización, por la polemización para multiplicar sus números y tender a complicar demasiado el mensaje. Simplificarlo no solo es transmitirlo fácil, sino transmitir lo que es fácil, para que la población lo entienda como algo asumible para su día a día. A un niño hay que enseñarle que es muy fácil comer sano. Vamos con la práctica, vamos con la realidad, vamos con ejemplos. ¿Por qué tenemos cada vez más personas, por ejemplo, que no consiguen conciliar el sueño, insomnes? Está creciendo el número de personas. ¿Por qué también crece el número de personas con depresión o que piden o que toman antidepresivos o también relacionados con el estrés? Son en realidad insomnio, ansiedad, estrés. ¿Cuáles son? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Y cuáles son los riesgos reales para la salud de padecer alguna de estas circunstancias? Pues yo creo que un poco lo que ha comentado Javier al principio, ¿no? Que vivimos en una vida, una vorágine en la que estamos pues, muy centrados ¿no? en los quehaceres, en el trabajo, en llevar a los niños o en estudiar o tal, y hemos descuidado lo fundamental, ¿no? Que es nuestro descanso, que es donde el cuerpo se recupera y limpia todo lo que no utiliza o lo que sobra o lo que está mal. Nuestra alimentación, que al final es nuestra energía, nuestro motor, lo que tú metes al cuerpo es de lo que te vas a nutrir, con lo que vas a crear nuevo tejido, en fin, con lo que vas a vivir. Y el ejercicio físico, si tú estás todo el día sentado en el trabajo, llegas a casa sentado en el sofá, tu cuerpo dice, bueno, si no lo utilizo, ¿para qué lo voy a mantener? ¿Para qué? Y ahí el ejercicio y la alimentación y el sueño, ¿no? Un poco nuestros hábitos, lo fundamental, la base, lo que hacían nuestras bisabuelas antes, que era pues, cocinar con lo que había, de productos local y de temporada, cuando descansaban de verdad y socializar con los que tienes alrededor, ¿no? Estrés, ansiedad, insomnio. Sí. Pero es muy obvio, lo que ha dicho la doctora tiene toda razón. El mundo en el que vivimos nos conduce a eso de una manera rápida y fulminante. ¿Cómo luchamos contra eso? Sí. Pues es cuestión de prioridades. Mire usted, analice sus prioridades en su vida y sitúe dónde tiene usted la prioridad, nutrición, importancia de la nutrición, y si la pone muy arriba, pues seguramente usted forzará el comer de la olla, que es lo más correcto, y comer fruta en vez del postre de un trozo de pastel, ¿no? ¿Dónde tiene usted la actividad física, el ejercicio físico? ¿Dónde sitúa usted la prioridad de ejercicio físico? ¿El puesto 10º? Pues nunca llegará, porque siempre habrán elementos por encima que... ¿Dónde tenemos las prioridades ahora mismo? Pues en tener un buen trabajo, en trabajar para poder conseguir ese trabajo, en ganar un buen sueldo para poder vivir mejor, para poder tener lo que sea, ¿no? Todo. Y esa prioridad está muy por encima del resto de las prioridades que conducen a la salud. Es cuestión de prioridades. Sí, pero la prioridad o la vemos o no la vemos. Claro. Porque tú lo digas, no tengo por qué creérmelo. Exacto. Pero si ponemos ejemplos concretos, en actividad física, Sí. ¿qué, haciendo actividad física, qué puedo reducir o qué puedo mejorar o qué puedo evitar? Ponme ejemplo, Javier. Muy sencillo. ¿De qué se mueve la gente hoy día mayoritariamente? Dos patologías, los cánceres y las enfermedades del corazón. Sí, cardiovascular. ¿Vale? Es decir, porque tengo un infarto o patologías relacionadas, ictus y patologías relacionadas, ¿vale? Se ha hecho una relación directa entre el número de pasos que doy al cabo del día y la posibilidad de padecer, tener un elevado riesgo cardiovascular. Es decir, cuanto más pasos dé al día, menos posibilidad de enfermedad de corazón. Directo, claro, contundente. Simplemente los pasos al día. El ejercicio físico, dosis dependiente. Es decir,
que cuanto más ejercicio hagas y en mejores condiciones, ejercicio físico saludable, no estoy hablando de deporte, ¿vale? Ejercicio físico, o no estoy hablando de deporte competitivo, si estoy hablando del deporte divulgativo, que me compito con los amigos, eso es súper saludable para pasármelo bien, ¿no? Cuanto más ejercicio físico saludable realice, mayor es el nivel de salud que voy a poder tener. Ya no solo, pero bueno, también es cierto que realizando un mínimo ejercicio físico ya es saludable, un mínimo cantidad de pasos al día ya son saludables y ya puedo tener una mejor salud. Cuanto más incremente eso, más salud voy a tener. Sí, es que es así de directo, así de claro. Has hablado de caminar, pero hablaba antes, Juana, de la fuerza. Y recuerdo a una persona que me decía, el hierro es muy importante, no el de tomarse, el de levantar. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? En los últimos 10-15 años, la evolución del ejercicio físico utilizado como terapia, hemos pasado de la prevención y de la promoción de la salud, es decir, intentar mantener la salud en buenas condiciones, en mayor cantidad de tiempo posible, hemos pasado a otra faceta, que es la faceta tratamiento. Es decir, yo tengo una enfermedad, señor doctor, póngame usted un tratamiento. Pues el ejercicio físico, en estos 15-20 últimos años, ha demostrado ser una terapia eficaz, atención a lo que voy a decir, en cualquier enfermedad crónica. En todas las enfermedades crónicas. Las agudas, dejamos de hacer ejercicio, son contraproducentes hacer ejercicio en la aguda, pero en la crónica, en todas. Y en todas estamos demostrando, o se está demostrando, beneficios en algún punto de ese proceso patológico. ¿Qué pasa? Que decir ejercicio físico no sirve de nada, porque de ejercicio físico hay de muchos tipos. Y aquí viene la clave. ¿Dónde se está divulgando, dónde se está haciendo investigación muy diversa y muy difusa, o muy amplia? Pues en los tipos de ejercicio físico que pueden mejorar según qué patología. Y a la diabetes le mejora un tipo de ejercicio físico, a la osteoporosis le mejora otro, a la artrosis le mejora otro, y muy probablemente no, con toda seguridad, lo que le viene bien a la osteoporosis no le viene bien a la artrosis. De ahí que tengamos que decidir entre el ejercicio aeróbico, que es un ejercicio mantenido mucho tiempo, o el de hierro, el de fuerza, que en el caso del tratamiento oncológico o de osteoporosis es un procedimiento imprescindible. Por tanto, estamos en esa era, en la era de que el ejercicio físico ya no es solamente promoción de salud, prevención de enfermedad, sino que hoy día es tratamiento, y tratamiento obligado, y esto los médicos nos tenemos que meter en la cabeza. José Manuel, tú no eres muy amigo de las pastillas para dormir, o por lo menos para no empezar por ahí. Yo no soy amigo de las pastillas para nada. De hecho, soy conocido en mi grupo de amigos por ser el que no se toma un paracetamol, vamos, me esté dando de ninguna manera. Pero bueno, lo utilizo de manera lógica, ¿no? Cuando verdaderamente lo necesito. Y si puedo tolerar un poquito el dolor, pues lo tolero y ya está. Pero es que me parece que habría que cambiar el paradigma desde la educación que hacemos, ¿no? Además, en esta que es la Universidad del Deporte, que hay además un grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como el que hay, hacer la promoción de la importancia de un entrenador personal para nuestros hijos. Igual que hacemos una inversión en que nuestros hijos vayan a un profesor de inglés, o en extraescolares, ¿no? Que vayan a un profesor de inglés, que tengan una buena formación en idiomas, pues habría que empezar a pensar en que tengan una buena formación en su acondicionamiento físico y que desde pequeños, desde pronto, se les enseñe a mover su cuerpo. Quizá no empezar a entrenar con pesas, pero empezar a entrenar con su cuerpo, con una persona que los guíe, me parece una inversión fantástica a nivel de un profesor de inglés. Creo que sería algo a tener en cuenta en los próximos años, que puede ser de lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, porque el momento en el que llegue la hora de enfrentarnos a una posible osteoporosis, a la osteoporosis que la llaman la última fractura, ¿no? Por ser esta persona que llega a unos 80 años, que se ha cuidado bien, que está bien de la cabeza, está estupenda, ¿no? Por ejemplo, mi abuela tiene 88 años, está estupenda, no le pasa nada, o sea, todas las actividades básicas de la vida diaria, es independiente. ¿Y si se rompe la cadera? Ese es el momento en el que empiezas a ir para abajo, porque te encaman, ya estás en un hospital, una infección nosocomial, una trombosis venosa profunda, y ya entras en esa rueda. Si toda esta educación y toda esta cultura que ya sabemos que es importante, la empezamos a inculcar en nuestros hijos, en el momento en el que lleguen a esa edad, van a estar preparados para recuperarse de una fractura. Hace unos meses hubo un congreso aquí, no, el año pasado creo que fue, donde vino gente bastante destacada en sus ámbitos, y al final yo les preguntaba, que le dieran un consejo a los ciudadanos, ¿no? Recuerdo que estaba el doctor Pedro Guillén y me decía, pues
hablaba pues, del ámbito relacionado con... Hablaba de la actividad física, ¿no? Del ámbito suyo y demás. Estaba el doctor Campistol, que es el director de Hospital Clínic de Barcelona, y hablaba de nutrición. Y recuerdo que también estaba Juan Carlos Ispisúa, y yo le preguntaba, la verdad que no tenía ni idea de qué me iba a decir, y me decía, lo más peligroso que hay en el día a día y en la vida es el estrés. Y lo hemos comprobado científicamente, porque desencadena una serie de problemas muy graves. José Manuel, ¿como cuáles? ¿Por qué es tan importante controlar el estrés? El cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés y todo lo que desencadena, no actúa en un solo órgano, actúa a nivel global en el cuerpo. El estrés empeora nuestras digestiones, por tanto nuestra salud digestiva empeora, la absorción de nutrientes empeora nuestra salud cardiovascular porque hace que el corazón lata más, ahora que se ha puesto de moda lo de ahorrar latidos, eso lo ha puesto de moda el doctor Avellán en las redes sociales. También actúa a nivel de la piel, enfermedades cutáneas, por supuesto a nivel óseo, la osteoporosis, el cortisol inhibe la regeneración, el modelado que hace la célula encargada de regenerar el hueso. Entonces el estrés es una enfermedad global. Es que el estrés conlleva a acelerar todos los procesos metabólicos. El cortisol es un catalizador, acelera todos los procesos metabólicos, y cuando hablamos de metabolismo a mí me gusta decir que los seres humanos somos como los motores de combustión, que necesitamos que entre oxígeno para quemar los nutrientes y a partir de eso pues obtenemos nuestra energía. Claro, el cortisol dispara el estrés, dispara el cortisol, y el cortisol dispara que quememos más oxígeno. Cuanto más oxígeno quemamos, más electrones libres escapan, más radicales libres se forman, y entonces esos radicales libres, yo siempre digo que son como los petardos cuando a los críos pequeños le quitan la mecha y salen sin orden ni concierto, sin dirección, pues esos radicales libres atacan a cualquier estructura que se encuentren a su paso, y a cualquier estructura van a ser proteínas, lípidos, incluso nuestro propio DNA, de todas las células, de todos los tejidos. Y entonces, claro, una persona con estrés tiene esos radicales libres actuando a su libre albedrío por todo el organismo y se está oxidando la piel y envejecemos antes y aparecen las arrugas antes, se oxida el hígado y empiezan los problemas hepáticos, se oxida el corazón y empiezan los problemas cardiovasculares. Luego el estrés es que al final es una bomba que dispara radicales libres y balas por todo el organismo, y por eso decimos que el estrés es tan peligroso, porque no hay un órgano solo, Diana. Ahí hay una pregunta trampa por parte de los médicos, Ana, ¿no? Que hay muchas que decís, oye, tú estás estresado o estás estresada y tal, y te dicen, no, yo no. Y entonces la pregunta trampa es, a ver, dime qué suele hacer durante el día. Y entonces ahí es donde se descubre, porque tener conciencia de ir agobiado, ir estresado, es también complicado saberlo, ¿no? Sí, es difícil, y muchas personas, de hecho, no son capaces, ¿no?, de conectar a lo mejor con esa parte pues emocional, o de cómo te encuentras, o de cómo estás, y lo somatizan. Muchas personas su estrés no son capaces de verbalizarlo, ni siquiera se dan cuenta, y lo empiezan a somatizar, como ha dicho José Manuel, con problemas digestivos, porque el estrés, además de ser un catalizador, como ha dicho Juana, como te pone en modo alerta, hace que tu cuerpo deje de prestar atención a otros muchos procesos que son necesarios. Por eso, entre otras cosas, empeora la digestión, porque si yo me estoy preparando para huir del león, no necesito hacer la digestión, no necesito regenerar ahora mismo esta célula que está mal, que se va a transformar en un cáncer dentro de 10 años o 5 años. No necesito hacerlo ahora, ya lo haré después cuando no tenga estrés, cuando no tenga ese cortisol. Entonces, claro, no solo ataca a la hora de los radicales libres, que nos ponen la zancadilla a nivel de todo el cuerpo, sino que además dificulta que nuestro cuerpo pueda ir sanando otras cosas. Y en eso se transforma. Cuando no somos capaces de mirar un poquito dentro, parar, decir, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida últimamente? ¿Me encuentro bien? ¿Me encuentro mal? Pues eso es muy importante, hacer esa mirada interior, y si te cuesta, pues pedir ayuda, ¿no? Y dificulta el descanso, que antes hacías mención, es decir, ese estrés hace que no lleguemos a la cama, llegamos cansados, pero no somos capaces, con esa agitación, no somos capaces de conciliar el sueño, y el sueño llega más tarde, y cuanto más tarde llega el sueño,
ya no es importante las horas que dormimos, sino la hora a la que conciliamos ese sueño. De hecho, hay estudios recientes que nos han dicho que dormir por detrás de las 11 de la noche tiene unas connotaciones peligrosísimas para la salud en el sistema inmunológico, en el sistema metabólico, en el sistema linfático. De hecho, dormir tarde hace pues que esa limpieza a nivel cerebral que arrastra pues sustancias tóxicas como es la proteína beta amiloide, que tan relacionada está con el Alzheimer, cuando nos vamos a dormir tarde, ya ese cerebro no tiene esa capacidad de limpieza, de detoxificar de esas sustancias tóxicas, y nos acostamos tarde, no nos detoxificamos y vamos acumulando pues esas sustancias tóxicas que quién sabe si el día de mañana podemos relacionar ese sueño tardío con la aparición de un Alzheimer. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que el estrés nos lleva a descansar tarde, y descansar tarde, conciliar el sueño tarde, tiene connotaciones a todos los niveles peligrosas para la salud. Antonio, intentemos dar una solución al estrés, ¿vale? Sí. Me ha gustado mucho la intervención de Ana, porque yo soy mucho de Ana, de ese pensamiento que ha dicho Ana. Es decir, ¿qué es el estrés? Pues el estrés es una activación del sistema nervioso simpático por un acontecimiento que te alerta. Eso quiere decir que hoy día tenemos muchos acontecimientos que nos alertan, ¿no? Y que nos ponen en defensa. Con lo cual es una situación tremendamente especial. Es decir, hay un peligro, me pongo en alerta, preparo todo mi sistema cardiorrespiratorio y muscular para esa alerta, ya sea la lucha contra el león, o en este caso. Sí, el atasco de la mañana. Y no quemo esa energía ni ese preparativo me sirve para nada, porque no hay nada que hacer. No hay nadie con quien luchar, no hay nadie con quien... Y mi organismo se queda en alerta. Y todos los procesos, digamos, de funcionamiento normal del organismo, el sueño, la digestión, la micción, etcétera, quedan inhibidos. Quedan inhibidos. Si yo eso lo utilizo de forma continuada en mi vida, sin llegar a liberar esa energía que estoy acumulando, que es para lo cual se ha preparado ese sistema, indudablemente eso genera todo el cambio que genera. El cortisol no es más que una señal de que eso está ocurriendo, ¿vale? Realmente es el simpático quien está generando todo esto. ¿Cuál es la solución? Pues es sencilla. ¿Cómo acaba esto? ¿O cómo acababa esto cuando yo tenía esa descarga del simpático? Corriendo, luchando, con ejercicio físico. Claro. El ejercicio físico es una muy buena solución contra el estrés, porque es realmente la liberación de toda esa energía que yo estoy acumulando en mi organismo. Es una solución fisiológica. Ojo, pero no antes de irte a dormir. Indudablemente. Entonces, bueno, habrá sí, que pautarlo. Depende. Depende, fíjate. Depende. Si es un ejercicio hecho con intensidad moderada, va a contribuir al sueño. El problema es que sea con intensidad excesiva, pues entonces va a impedir el sueño. O sea, el ejercicio es un buen somnífero en una dosis, un volumen, una intensidad adecuada. Si me excedo, indudablemente va a contribuir al insomnio. Bueno, hablaba antes, Javier, de la alimentación sana, pero sí es innecesario. Hay una cantidad de suplementos fantásticos, es un poco provocador, pero fantásticos. Muy provocadores. Sí. Suplementos absolutamente para todo, sí. Que, bueno, pues hacen que me corrija y que me encuentre mejor si me los tomo, sin necesidad de tener que estar de la olla. Vale, estamos hablando para una población murciana, entiendo, Sí. ¿verdad? Nuestro radio de acción está en Murcia, Fundamentalmente, sí. fundamentalmente murciana, donde a poco que estiremos la mano tenemos un naranjo con una naranja cerca, con un melocotón recién cogido. ¿Qué delito tendríamos los murcianos si para tomar suplementos de vitaminas y de antioxidantes tuviésemos que recurrir a esos suplementos que llamamos nutracéuticos, que van encapsulados, cuando tenemos una huerta que nos da el mejor invento de la naturaleza para almacenar vitaminas, minerales, que es la fruta y la verdura fresca. Vitaminas y antioxidantes, es cierto que cuando se cocina, cuando se congela, pues son moléculas que ya pierden su eficacia. Entonces, tenemos ahora además un momento maravilloso en la vida para tomar fuentes de antioxidantes, que es el gazpacho. Es decir, no hay mejor invento en la cocina que un gazpacho diario antes de sentarnos a la mesa. Y tenemos una fruta y una verdura en nuestra región que es envidiable. Cuando ya sales de Murcia y sales, por supuesto, de España y ves que ya hay climas que no pueden disponer con la facilidad que nosotros tenemos de esa fruta y de esa verdura, pues entonces es cuando valoramos cómo tenemos nosotros aquí esa fruta y esa verdura fresca que nos permite disponer de esos antioxidantes, de esa fibra, de esas vitaminas en general. Y tenemos este sol que tenemos ahora, que ahora es rabioso en exceso, pero que nos permite sintetizar una vitamina D que tristemente siempre la tenemos baja. Es curioso, ¿no? Es curioso. Exactamente. Sí, yo llevo
hacíamos antes mención, yo creo que 25 años aproximadamente trabajando en nutrición, y hemos hecho estudios de vitamina D en todas las poblaciones, sanas, enfermas, adultos, niños, ancianos, deportistas. Siempre nos salen niveles de vitamina D bajitos. Pues yo, leyendo y buscando explicación a una zona con tantas horas de sol, recuerdo que hace años leí un artículo que explicaban físicos cómo una elevada exposición en tiempo al sol, a esta radiación ultravioleta tan potente, destruye la propia vitamina D que generamos. Y ahí dije, bueno, pues igual por ahí podemos buscar explicación, pero no olvidemos que los bajos niveles de vitamina D sí que tenemos necesidad de tomarlo en suplementos. Y también traía un artículo a colación, que lo tengo aquí encima, dice: la vitamina D aumenta la probabilidad de que el cáncer de mama desaparezca con la quimioterapia. Se ha hecho un estudio además muy reciente, donde a una dosis de, creo que eran 2.000 unidades de vitamina D diarias, a mujeres que han sido ya tratadas con quimioterapia, las recidivas en el cáncer bajan a la mitad respecto a otra población de mujeres con cáncer de mama que no se les dio el suplemento y que han recaído mucho más. Entonces tenemos que tener en cuenta que la nutrición, siempre que sea posible a partir de los alimentos y de los alimentos naturales, aconsejable 100%. Cuando hay circunstancias de déficit, que, pues, por ejemplo, pues yo me encuentro con personas que me dicen: no tomo pescado y no voy a tomar en mi vida porque no me gusta el pescado. Pues chico, entonces los omega 3 solo a base de las nueces no los vas a conseguir, habrá que tratar un suplemento de omega 3. Pero con esas excepciones, que sean eso, excepciones, tenemos que intentar educar a la población en el consumo de una alimentación natural, de las abuelas, de la olla, del cocido, y aunque no sea tiempo ahora de cocidos, y del plato de lentejas, y de los guisos de pescado y del pescado a la plancha, pero no tener que recurrir ni a las comidas preparadas, que siempre llevan unos aditivos y siempre llevan una cantidad de sal enorme. Y hay que recurrir a la fruta y a la verdura fresca. Y ahora, gazpacho. Soy una fiel defensora del gazpacho en esta época. Y ahora que estamos en esta época, también hay que tener cuidado por determinadas cosas, ¿no? Por el sol, esas radiaciones de sol que decía Juana, que, por ejemplo, para la piel pues es francamente perjudicial. Y por eso nos hemos ido a hablar con un dermatólogo, Jorge Martínez Escribano, quien nos habla del riesgo y también de la prevención. Sobre todo, en el caso de los lunares y las lesiones pigmentadas de la piel, hay que descartar que haya un cáncer de piel. Por tanto, ante una lesión que la regla mnemotécnica de los lunares es el ABCD. A de lesión asimétrica, B de bordes irregulares, C de cambios de color y D de un diámetro mayor de 0,6 milímetros. Pero está la siguiente letra, que es la E de evolución. Cuando hay evolución, cuando hay cambio, es el motivo más importante para consultar al dermatólogo, porque ese lunar puede estar haciéndose un cáncer de piel, un melanoma, y en este caso el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz es fundamental para incluso conseguir la curación del paciente en el 100% de los casos. Pero para conseguir esa curación del 100% hay que pillar la lesión lo antes posible, cuando la curación es del 100%. Cuando la lesión no ha profundizado, lo que la gente muchas veces dice: ¿tiene raíces? Pues para que no tenga raíces, y si hay, quitarlas lo antes posible. Bueno, los casos claros pues es cuando es una lesión de color muy abigarrado, con distintos colores, que sangra, que pica, que se ulcera, que se nota que eso es raro. Hay un signo que se llama el signo del patito feo, que eso sirve para el diagnóstico precoz, para que la gente lo entienda. Cuando uno tiene muchos lunares, pero uno es distinto al resto, está como más feo, realmente es cuando se debe consultar pues al médico de atención primaria o al dermatólogo para que descarte que se trata de un cáncer de piel. Sí, no siempre hay sintomatología, sino que a veces las lesiones lo que interesa es el diagnóstico precoz. Entonces, más vale en este caso pasarse que no llegar. O sea, más vale que te llegue un paciente con una queratosis seborreica, la típica lesión pigmentada que sale pues por la edad, por el sol, por la genética, pero que no es un melanoma, y descartamos que sea esa lesión maligna. Más vale pasarse que no decir, bueno, esto no es nada, y luego puede llegar en unos estadios más avanzados. Bueno, ahora hay mucho debate con el tema de la exposición solar, sobre todo porque hay mucha gente en la población general que tiene niveles bajos de vitamina D, y la vitamina D la necesitamos no solamente para nuestra salud ósea, sino para la salud de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema nervioso. O sea, hay muchos receptores de vitamina D en el organismo, no solamente en la piel. Entonces, el sol no siempre es malo, hay que tomarlo con sentido común.
Y tomarlo con sentido común significa, pues por una parte, adaptar la exposición solar a nuestro tipo de piel. Si somos muy blanquitos de piel, pues sabemos que tenemos que tomarlo menos. Si tenemos la piel más oscura, pues tampoco sin pasarnos, pero se puede tomar un poquito más de sol. Yo siempre digo que no se debe tomar el sol, nos puede dar el sol. O sea, eso de vuelta y vuelta en la playa debería estar prohibido, porque al fin y al cabo el bronceado es que nuestra piel se defiende frente a una agresión externa, que es la luz ultravioleta. Está bien estar moreno, pero no tenemos que buscar estar morenos. Y una de las cosas es el sentido común. Y parte de ese sentido común es evitar la exposición solar en las horas centrales del día, sobre todo entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. O yo diría entre las 11 de mediodía y las 5 de la tarde. Lo más importante es evitar las quemaduras. Se debe, si nos gusta ir a la playa, podemos ir a la playa, pero intentar que si vamos a estar a mediodía, pues debajo de una sombrilla, con gorra, con sombrero, gafas de sol y protección solar que debemos repetir cada 2 horas. Pero si utilizamos un factor de protección solar de factor 50, eso no significa como no me voy a quemar, puedo tomar el sol todo lo que quiera. No. El sol produce daño en la piel aunque llevemos protector solar. Y no solamente cáncer de piel, sino que envejece, te salen manchas. Entonces, por sentido común, tomar el sol lo mínimo, pero necesitamos a lo mejor 10-15 minutos de exposición solar para sintetizar esa vitamina D que necesitamos para nuestra salud. Y parte de esa salud es la salud inmunológica. Se ha visto que niveles altos de vitamina D se asocian con menos cáncer, por tanto, algo de vitamina D hay que tener, pero también se puede suplementar por vía oral, tanto con alimentos como con medicación. Y otra protección también, la de los ojos, y para ello hemos acudido al óptico optometrista Eduardo Lajarín. Pues sobre todo utilizar gafas de sol homologadas, es decir, que tengan la certificación europea, ya que estas nos protegen debidamente de la radiación ultravioleta, que al final es la dañina para el ojo. Por ejemplo, evitar las horas donde el sol cae más fuerte, como sería por ejemplo el mediodía. Evitar mirar directamente al sol, que aunque parece algo lógico, hay gente que pues, le da por mirar. Buscar zonas de sombra y ir debidamente protegido. Al final son filtros que cortan la longitud de onda, en este caso la longitud de onda por debajo de los 400 nanómetros, que es la dañina, la ultravioleta, y pues hace que se bloquee esa radiación y no pase a través de la lente. En general viene gente de todo tipo, con todo tipo de problemas y siempre intentamos ofrecerles las mejores soluciones. Por ejemplo, en exposición al sol, pues hay gente que es más sensible, entonces a ella le recomendamos gafas de sol con una categoría superior, es decir, en las gafas de sol las dividimos en 4 categorías, 1, 2, 3 y 4, sencillo. Y la categoría 3, que es la más usada, que no es apta para la conducción nocturna, que protege en torno al 81 o 92% de la luz lumínica. Todas las categorías protegen frente a la ultravioleta. Lo que pasa, la mayor categoría, pues más luz hace que no pase, es decir, son más oscuras. Bueno, yo creo que ya hemos pasado un poco la época de las alergias, pero todavía hay algún coletazo. Hemos hablado con Soledad Amarro, que es alergóloga. La prueba más conocida que utiliza el alergólogo en la práctica clínica habitual es la prueba cutánea o prick test, que es una prueba que se realiza in vivo sobre la piel del paciente, normalmente en la piel del antebrazo o de la espalda, y se realiza con una mínima punción, una lanceta que penetra 1 milímetro en la piel, y a los 15 minutos es la lectura de las pruebas y se hace sobre la marcha en la misma primera visita. Y te da un valor, pero no significa siempre que seas alérgico, sino que puede ser solo sensibilización. Por eso es tan importante la historia clínica. Se realiza dependiendo de los síntomas que presente el paciente. Hay determinadas enfermedades por las cuales los pacientes llegan a nuestra consulta que no necesitan esa prueba. La más rentable es para los síntomas de origen respiratorio. Sí es muy importante es que el paciente pues, no esté en tratamiento farmacológico en esos momentos. Entonces, no es lo más adecuado hacerlo en el momento agudo de la primavera porque el paciente pues, necesita antihistamínicos o corticoides intranasales para controlar esos síntomas. Existen determinados consejos que le podemos dar al paciente siempre en el contexto del paciente, dependiendo de si ese paciente pues,
tiene una profesión o tiene otra, pues le puedes intentar enseñar o mostrar cómo lo puede evitar. Pero si el paciente no lo pudiera evitar, pues en un primer plano se pone tratamiento farmacológico y en un segundo estado, cuando comprobamos que el paciente está bien controlado, entonces es cuando podríamos plantear en una segunda visita pues otras pruebas complementarias o medir esa alergia en sangre o ya también pasar a la vacuna de la alergia. Hablaba antes, Juana, de la necesidad del sol, de la vitamina D, pero esas exposiciones a la piel, a los ojos, la verdad que tiene mucho cuidado también, José Manuel. Sí, bueno, por supuesto. De hecho, mi doctorado es acerca de desprendimiento de retina y hemos utilizado la ecografía para hacer un diagnóstico precoz del desprendimiento de retina, y una de las cosas relacionadas con la protección ocular es la degeneración macular asociada a la edad. La mácula es la parte central de la retina donde mejor se forma la imagen y se transmite al cerebro. Entonces, cuanto más protección tenga esta zona, por supuesto ya no solo a nivel externo sino a nivel interno, la diabetes es uno de los catalizadores más potentes de esta degeneración retiniana, vamos a poder conservar una mejor visión durante más tiempo. Así que fundamental proteger nuestra visión tanto por fuera, como decía Eduardo Lajarín, como por dentro, con unos buenos hábitos e intentando que esa capa de la retina en la que proliferan los vasos cuando hay una diabetes pues esté lo más cubierta posible. Ajá. Vamos a hablar de dietas, si os parece, porque la verdad es que uno se encuentra muchísima información en 1000 sitios, que si la dieta intermitente, que si la dieta Dukan, la dieta Pronocal, que si no sé qué del guaraná. Yo no sé si algunas de estas dietas son realmente efectivas y para qué. Quiero decir, para perder peso, o son efectivas para cuidar la salud porque tiene algún problema. ¿Te preguntan por ese tipo de cosas, Ana? Sí, sí, mucho, que sí, el ayuno intermitente, ¿no?, que ahora está muy de moda, o la dieta cetogénica, de no comer nada de hidratos de carbono y focalizarlo en grasas y proteínas, son preguntas de todos los días, ¿no? Cualquier paciente con patología o sin ella, ¿y qué puedo comer? ¿Y qué me quito? ¿Y qué debo hacer? Viviendo donde vivimos, como ha dicho Juana, aquí la dieta mediterránea en Murcia es muy fácil. Yo estuve de Erasmus en Noruega y las lechugas eran de aquí. Quiero decir, viviendo en Murcia no tenemos excusa. Y los calabacines costaban 5 euros. El calabacín, o sea, era impresionante. Viviendo en Murcia no tenemos excusa. Y si no puedes ir al mercado, hay empresas que te lo traen a tu casa, la verdura del mercado, que nosotros no podemos ir por los horarios de trabajo y te la traen a casa fresca de la huerta. Entonces, excusas hay pocas. El plato tiene que ser fundamentalmente verdura, que era lo que antes más había disponible y lo que más se comía. Verdura y fruta, un poquito de legumbre y un poquito de proteína. No podemos basar nuestro plato en la proteína con un acompañamiento, tiene que ser al revés. Y mucha atención a lo que bebemos con las comidas. ¿Por qué? Que se nos olvida, porque lo acompañamos de la cervecita, del refresco, y si sumamos mucha gente, no, sí, una cervecita, un vasito de cerveza con la comida, no con la cena, son más de 200 litros de cerveza al año. O una copita de vino al día, son más de 150 litros de vino al año. Entonces, hay que prestar mucha atención. Yo vuelvo a la educación en casa. Sí. Es decir, en casa nuestros hijos tienen que ver que comemos con agua. Y que cuando nos da sed abrimos el frigorífico y bebemos agua. Y que no hay refrescos ni azucarados, ni light, ni cero. Agua. ¿Por qué? Porque yo solo aconsejo cambiar agua. ¿Por qué? Pues por esas bebidas que en la práctica de la actividad física están muy aconsejadas, porque solo beber agua para recuperar la hidratación en la actividad física sería un error, porque perdemos sales minerales con el sudor. Pero con esa excepción, es decir, durante la práctica de la actividad física hay bebidas deportivas que están muy bien diseñadas. Incluso Javier y yo también hemos trabajado en proyectos de diseño de bebidas para el deporte, pero con esa excepción, es decir, la cerveza para situaciones puntuales, el vino para situaciones puntuales, pero los refrescos que en muchas casas se sientan a comer y comen con, no voy a dar marcas comerciales, pero refrescos en la mesa, es un error. Un matiz sobre lo de las bebidas energéticas, para recuperar electrolitos en el deporte. En actividad física, ¿a partir de cuándo? Porque claro, yo creo que hay muchas personas que entienden que después de una actividad física leve, moderada, deben incorporar este tipo de bebidas. No mezclen conceptos.
bebidas energéticas es una cosa, que además mal llamadas energéticas, isotónicas, ¿no? y bebidas isotónicas para el deporte, o que no llegan a ser todas isotónicas, otra. Primero, déjame, aprovechando la coyuntura, Sí. de hablar Sí, de es que- bebidas es que me mal interesa llamadas muchísimo tu opinión. energéticas. Son bebidas estimulantes, no energéticas, porque además están las versiones light, que ya conocemos. Sí, eso. Luego, son bebidas que producen estimulación. Y estimulación, cuando uno va a hacer deporte, ¿qué estimulación necesita? Si tú ya tienes el ánimo de irte a hacer el deporte, ninguna. Es decir, ¿y qué estimulación necesitas para estar estudiando si esas bebidas, por ser estimulantes, te van a producir una agitación nerviosa que te van a romper la concentración y no te dejan estudiar como debes? Luego, tenemos que educar a nuestra población, porque yo veo niños de 8 o 10 años salir de los chinos con su bebida Es tremendo. estimulante, Tremendo. que de verdad tendría que haber un policía en la puerta Sí, y multar denunciar, a los niños y a los padres por Habría que dejarlos. regular eso. Luego, esa regulación primera para diferenciar lo que son esas bebidas estimulantes y no energéticas de las bebidas deportivas. Y las bebidas deportivas, pues siempre que se hace una práctica de actividad física, están recomendadas. ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos actividad física y se suda, con el sudor se pierden minerales que hay que reponer, y el agua no los repone. Y entonces hay que buscar pues bebidas, que hay muchas en el mercado, Lo que y pasa, con Juana, muy buena composición. y yo creo, no sé si va por ahí José Manuel, y también te lo comento a ti, Javier, parece que va como asociado a hacer actividad física, a irme al supermercado a comprarme determinadas cosas. Y es decir, bueno, una cosa puede ser esa bebida que te repone los electrolitos, y otra es que como ya empecé a hacer actividad física, cambio mi hábito, pero porque ahora me compro no sé qué cosa que me han dicho, no voy a decir nombres evidentemente, pero que como que ya tengo que comprarme este suplemento para tal, este complemento tal, para recuperar tal, hacerme un batido de no sé cuántas cosas de proteínas, no sé qué. Es decir, cuando una persona hace una actividad física para mantenerse saludable, realmente tiene que recurrir a los batidos, los suplementos y todo esto. Eso es necesario, es importante, es cuando se sube de nivel. Habría que... Es que parece que va asociado, ¿no? Una cosa con la otra. Habría que matizar muchísimas cosas aquí, ¿vale? Habría que matizar rangos de edad, habría que matizar muchas cosas, pero en general, por supuesto, yo cuando habláis de bebidas energizantes no sabía exactamente a qué os refería. Yo imagino que os refería a la bebida que lleva cafeína, guaraná, además de algo, me imagino que esas, ¿no? Bueno, eso no son ni bebidas deportivas ni nada, eso no se utiliza en el deporte. Son bebidas, pues, bueno, pues para el ocio y la diversión. Bueno, a ver, en general, importante para el ejercicio físico, bebidas para cuando estoy haciendo ejercicio físico, hidratación, eso es importante. Es decir, ¿qué vamos a suministrar a un organismo desde el punto de vista de ejercicio físico y salud, o ejercicio físico en la salud? Pues aquello que está perdiendo durante el desarrollo y la realización del ejercicio físico. Entonces, perdemos agua, hay que hidratarse, hay que empezar a hidratarse incluso antes de hacer el ejercicio y durante el ejercicio físico. Sodio fundamentalmente, sales minerales, sodio fundamentalmente, el potasio no es necesario. Bueno, pues una bebida que conlleve una cantidad de sodio X, también que le pongan sodio a ese agua, también es interesante. Es necesario meter a la bebida algo de energía, de hidrato de carbono, maltodextrinas fundamentalmente, bueno, estoy perdiendo también, estoy en plenas contracciones musculares, estoy gastando grandes cantidades de glucosa, la meto, la introduzco en mi organismo. Si el deporte es de menos de una hora, no, bajo ningún concepto, no es necesario. En función de la cantidad de maltodextrina que yo meta a la bebida, vamos a tener hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. El concepto de isotónico es un concepto erróneo. ¿Vale? La inmensa mayoría de bebidas en el mercado se le llaman isotónicas y son todas hipotónicas. Una bebida isotónica es una bebida muy dulce y se da cuando yo estoy en una actividad física en tiempo de mucho volumen, o sea, muy larga en el tiempo, por encima de una hora y media, 2 horas, donde ya las pérdidas energéticas son muy importantes y necesito o ingiero o me va a faltar energía. Porque si yo desarrollo una etapa ciclista 5 horas, más de una hora y pico, mis depósitos de glucosa orgánicos se me van a agotar. Los de grasa no se agotan nunca, pero los de glucosa sí, y necesito ir suministrando esa glucosa. En resumen, agua siempre. En verano, más, obligado. Agua, obligado. Si lleva un poquitín de sodio, maravilloso. Si lleva un poquitín de glucosa ese agua, interesante. Esa glucosa, esa maltodextrina, obligada por encima de una hora. Si el ejercicio físico se desarrolla por encima de una hora, obligada esa glucosa. Y muy importante, después. ¿Después qué? Después hay que hacer la comida,
La cena, cuanto antes mejor. Cuanto más cerca del momento del ejercicio, mejor. La reposición de todo lo que hemos consumido. Inmediatamente después del ejercicio, el organismo está deseoso de recuperar lo que ha perdido, y ese instante es maravilloso. Y no hay que ducharse inmediatamente después de hacer actividad física, José Manuel. Por supuesto. Eso es verdad, ¿no? Eso es cierto, sí. De hecho, bueno, tenemos que intentar espaciar, tampoco es una cosa de no, pues ahora voy a estar 2 horas sin ducharme, no es la idea, ¿no? Pero tenemos que dejar al cuerpo que cumpla sus procesos fisiológicos. El proceso fisiológico de la sudoración es necesario que termine por sí solo, la autorregulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces deberíamos esperar unos minutos. Podríamos aprovechar esos minutos, como acaba de decir Javier, vamos a recuperar esos electrolitos, vamos a recuperar esa glucosa que hemos necesitado, que hemos perdido durante el ejercicio, vamos a socializar, que es algo excelente durante el ejercicio, y si hacemos el ejercicio solo, pues vamos a conectar un poco con nosotros mismos, con ese logro que hemos conseguido diario, y vamos a felicitarnos, ¿no? Y a tener ese momento para nosotros. Dejad que puntualice, porque me quedo con las ganas de terminar con lo de la bebida. Y es para las personas de cierta edad, lo siento, yo ya lo soy, aunque parezca mentira, para personas de cierta edad, el después del ejercicio. Voy a romper una baza por algo que no quiero que se tache de nefasto: el consumo proteico, el consumo de proteínas. Por encima de cierta edad, el consumo proteico en la población está tremendamente disminuido, por las razones que sean, pero está tremendamente disminuido. Yo, desde muchísimo tiempo, desde el departamento nuestro, estamos haciendo hincapié en que ese consumo proteico en personas mayores es obligado. Y personas mayores somos ya por encima de 40, 45 años ya, de verdad. Entonces, yo creo que ese momento de después del ejercicio, un consumo proteico, y ahora, gracias a Dios, están apareciendo muchos derivados, generalmente lácteos, enriquecidos con una cantidad de proteína muy interesante, suelo de leche, y muy adecuada. En 10, 15, 20, hasta 25 gramos llevan estos elementos. Para mí eso es una joya nutricional realmente. Yo creo que en momentos como, por ejemplo, ese después de ejercicio, ese elemento proteico, yo sí lo veo, especialmente en personas mayores. O incluso después de infecciones. Por supuesto, bueno, súper necesario. Úlceras para personas mayores, en diabéticos, por supuesto, si nos ponemos así, hacemos. Yo creo que el consumo de proteínas ha estado ultrajado, vilipendiado, el famoso consumo proteico del gimnasio, del batido del gimnasio, ¿por qué todo el mundo lo tomaba? Bueno, tiene su utilidad. Habría que empezar a depurarlo y decir, bueno, aquí sí que es muy útil ese consumo proteico. Estamos ya, la verdad es que fuera de tiempo, y yo os voy a pedir un consejo último para los ciudadanos. Imaginaros una familia que nos puede estar escuchando, la madre, el padre, los abuelos, los nietos. Se lo voy a pedir a todos menos a José Manuel. Y ahora explicaré por qué. Un consejo último que podríamos dar respecto de la alimentación, respecto de la actividad física, respecto de cuidar la salud, respecto de personas que están sanas, respecto de personas que pueden tener mucha gente, hipertensión, que no hemos hablado de esto, hipertensión, diabetes, colesterol, que le podemos dar también alguna indicación, algún consejo a estas personas que tienen osteoporosis, que tienen algún tipo de hernia, es decir, cosas que son muy habituales, ¿no?, en las consultas. Os pido un consejo último para trasladárselo a la opinión pública por parte de todos vosotros, menos a José Manuel, porque ahora les explico por qué. Vamos con un consejo de José Manuel sobre el tema que esta mañana mi mujer me lo decía. Oye, hemos creado un conflicto sobre los plásticos, sobre si usar los plásticos o no usar los plásticos y meterlos en el microondas o no, qué hacer con ellos. Vamos a ver una cosa que nos dice José Manuel. Evitarlos al 100% es imposible, pero te doy 4 trucos para reducir hasta un 80% la cantidad de microplásticos que ingieres. Utiliza tablas de cortar de madera. ¿Ves todas estas líneas? Es plástico que se desprende. ¿Sabes dónde está? No calientes plásticos en el microondas. Al calentarse, el plástico se desprende y se adhiere a los alimentos. Pásalo al plato o utiliza cristal, mucho mejor. Las botellas, ¿de cristal o de metal? Rellénalas con un grifo de ósmosis inversa, una gran inversión para tu salud y para el planeta. Cambia a utensilios de cocina sin plástico, especialmente si se van a calentar. Incluye estos consejos y al Doctor Felices en tus cuentas favoritas de Instagram para seguir mejorando tu salud. Consejos como esos
Ana y los Doctor Felices nos los ofrecen. Pero escucha, es que el tema de los microplásticos es algo de lo que se está debatiendo mucho y se está poniendo encima de la mesa últimamente muchísimo. Sí, se habla de que tenemos una tarjeta de crédito en el cerebro, pero a mí no me funciona. Cuando lo acerco al datáfono no funciona. Pero sí, se habla de que, claro, todo este... Además, un poco de la mano de lo que decía Juana, el dejar de consumir tanto fresco y empezar a consumir todo envasado, enlatado, emplasticado. Ese plástico que podríamos, o esa fruta o esa verdura que podríamos consumir fresca, la estamos consumiendo en un formato plástico previo. Nos está facilitando muchísimo esa entrada del plástico al organismo. Y además lo metemos en el microondas o en la air fryer con no sé cuántos grados, ¿no? Por supuesto. Y todos los utensilios que utilizamos, el tupper, ¿no? El tan socorrido tupper. Bueno, es simplemente hacer esa pequeña inversión. Es verdad que es un poquito más caro comprar el de cristal, pero es una inversión excelente por nuestra salud y por el planeta, porque no olvidemos que esa acumulación de plástico es mucho más contaminante que utilizar un utensilio de cristal. Ajá. Bueno, yo decía que era broma, que era un consejo, pero si quieres dar otro puedes decirlo. Pues uno muy rápido, y es que lo poquito, esto lo he dado mucho con la hernia de disco a los pacientes y a mis pacientes que tienen lumbalgias, hernias discales, que me dicen, uy, pero si esto que me dices para hacer en casa es muy poquito. Lo poquito es muchísimo frente a nada. Entonces, el poquito de decir, voy a hacer unos ejercicios que me llevan 5, 10 minutos, tengo un dolor de hombro, 10 minutos, pues si eso no es nada, nada, un poquito frente a nada es muchísimo. Así que mi consejo es que aunque parezcan nada, todas estas rehabilitaciones de dolor, de hernia discal, de dolores de hombro, de rodilla, de lo que sea, eso que parece nada, esos 5 minutos están haciendo muchísimo por tu salud. ¿Y no puede ser contraproducente? Bien, mientras vaya pautado por un profesional, normalmente nuestro médico nos dará las pautas, nos dirá a dónde recurrir a los ejercicios. La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física tiene una web excelente con todos estos ejercicios bien explicados, con vídeos, y si no, recurrir de nuevo, lo que hemos dicho, a un fisioterapeuta, a un entrenador personal, a alguien que nos guíe y nos oriente a ir haciendo estos ejercicios. Es una inversión por nuestra salud excelente, y esos 5-10 minutos al día hacen mucho. Juana. Sí, yo me dirijo a esas familias, a esa madre, a ese padre de familia que quieren cuidar y velar por la salud de sus hijos y de ellos mismos. Y para velar por esa salud, pues siempre tenemos al médico de familia y recurrimos a él en primera instancia. Pero recurrimos también al dentista de familia, al fisioterapeuta de familia, al psicólogo. Yo quiero defender a toda costa el que exista el nutricionista en el sistema público, porque para educar a nuestros hijos en salud vamos a pensar en nuestro hijo diabético, vamos a pensar en nuestro hijo obeso, es decir, ya sabemos que las madres y los padres cuando le decimos algo a los hijos es suficiente para que no lo hagan, pues necesitamos ese externo en salud que eduque en nutrición, y eso tiene que venir de la mano del nutricionista como sanitario público, que a través de los colegios, a través de los centros de salud, a través que exista esa figura. Yo he viajado en algunas ocasiones a Sudamérica y me da envidia sana de ver cómo en la sociedad sudamericana está establecido que igual que tienen su dentista de referencia o su fisio de referencia, tienen su nutricionista de referencia, donde pues lo visitan con una periodicidad que les permite saber si están haciendo la dieta o no adecuada en función pues de la actividad física que realizan, de la patología que presentan. Entonces, para educar en salud, igual que tenemos al médico, al enfermero, al fisio, necesitamos al nutricionista. Entonces, aquí, más que dirigirme a los padres y a la madre de familia, me dirijo a nuestros queridos políticos. Hoy no querías hacer política, tengo que colarlo, porque nuestros políticos tienen que mentalizarse que una pequeña parte de la inversión sanitaria tiene que ir dirigida a esos nutricionistas que tienen que ocupar su lugar merecido y necesario en el sistema sanitario público. Me encanta. Pues yo me voy a salir un poquito de los consejos de salud y voy a pedirle a las familias que recuperen un poquito ese momento de comer juntos, esa sobremesa, esa cocina hecha en casa, y de hablar y poner en común pues cómo te ha ido el día o cómo te encuentras. Recuperar un poquito ese espacio en familia en casa, donde salen muchas cosas interesantes que vamos olvidando en el día a día. Apagar la televisión, sí, ¿no? Y para comer y en hablar familia y conversar. Sí. Y que además no tiene que ver solo con el tema de la salud física, tiene que ver también mucho con la salud mental y los problemas
que luego aparecen, ¿no? Que alguna vez lo hemos tratado en este programa. Javier. Pues José Manuel casi me ha pisado. Llevaba la idea por ahí. Sí, va por ahí. Me vas a permitir que me dirija a los espectadores. Sí. Como algo exclusivo o único, ¿no? Que va a pedir el voto. Yo, casi. Yo le hago un reto a ustedes. Señores de 40, 45 años y más, esos que hemos comenzado a tener una hipertensión, un colesterol elevado, una pequeña artrosis, dolores por la mañana cuando nos levantamos, estamos agarrotados, no llegamos al final del día con una energía suficiente. Incorporen el ejercicio físico en su vida, en la modalidad que ustedes quieran. Incorpórenlo. Un reto. Yo les digo a ustedes que en 3 meses han mejorado su calidad de vida. Y si no, la próxima vez que vengamos aquí al programa de Antonio, que nos llamen y que nos lo digan. Que nos los echen en cara. Nos echen en cara. Muy bien. Pues os lo agradezco a los 4, José Manuel, Juana, Ana, Javier. Ha sido un placer contar con vosotros. Se me han quedado 1000 cosas encima de la mesa. Se me han quedado muchos vídeos de Ana, pero los pueden ver ustedes en Ana, mi doctora. De José Manuel también tenía por aquí alguno sobre, por ejemplo, la diferencia entre una persona con osteoporosis o la hernia de disco que tienes por ahí. Son muy didácticos. Todo lo que sea divulgación desde profesionales acreditados del mundo de la salud es fantástico que lo sigan, y nosotros pues ponemos ese granito de arena en este programa. Muchísimas gracias a los 4 y a todos ustedes por haber... Sí, Juana. Permíteme que terminemos el programa haciendo un homenaje al doctor Juan Madrid, ¿sí?, que tantos buenos ratos nos ha permitido a ti y a mí disfrutar, sí, aquí en este plató, sí, y que además ha hecho tanta divulgación y ha educado tanto en salud y en nutrición a sus pacientes en Murcia. Así es, sin duda alguna. Sí, bueno. Muy bien, inmejorable punto y final. Lo veremos el próximo jueves con todos ustedes. Dios mediante, muy buenas noches y hasta entonces.